La sofocante mañana parisina se encontraba al borde de un estallido. Las calles hervían de rabia contenida, alimentada por el hambre, la injusticia y la opresión. Rumores se esparcían como fuego. El rey Luis XVI había ordenado concentrar tropas en los alrededores de la ciudad, una amenaza directa a la frágil Asamblea Nacional y a las aspiraciones de libertad del pueblo. Una turba comenzó a formarse en el corazón de París, un torrente humano dispuesto a enfrentarse al símbolo más odiado del poder absoluto, la Bastilla. Esta imponente fortaleza de piedra, con sus gruesos muros y almenas, había sido durante siglos un lugar de encarcelamiento para aquellos que osaban desafiar al rey. Aunque solo albergaba a unos pocos prisioneros en ese momento, la Bastilla encarnaba todo lo que el pueblo detestaba: el abuso, la tiranía y la opresión de la monarquía. Con un rugido de determinación, miles de parisinos avanzaron hacia la fortaleza, armados con lo que podían encontrar: mosquetes oxidados, palos y herramientas improvisadas. Exigieron la rendición de la guarnición. Dentro de la Bastilla, el gobernador Bernard René de Launay, sabiendo que la situación se deterioraba rápidamente, se encontraba atrapado entre la lealtad al rey y el miedo a la furia del pueblo. Las horas que siguieron fueron caóticas. El cielo se llenó del estruendo de cañonazos y el eco de disparos. La Bastilla, pese a su imponente estructura, se tambaleaba bajo la presión de la multitud. Finalmente, tras una feroz batalla que dejó muertos y heridos a ambos lados, las puertas cedieron. La muchedumbre irrumpió en la fortaleza con una furia desatada. De Launay, desesperado y derrotado, fue capturado, arrastrado por las calles y brutalmente ejecutado. Su cabeza, ensartada en una pica, fue llevada como trofeo a lo largo de la ciudad. La noticia se esparció como un relámpago por toda Francia, encendiendo la chispa de la revolución. El pueblo había desafiado y derrotado a uno de los símbolos más poderosos del antiguo régimen. Ese día, la historia cambió para siempre. Unos meses después, la revolución se había desatado. El hambre, la miseria y la injusticia habían sembrado el germen de una furia imparable en el corazón del pueblo. La multitud, formada por mujeres principalmente, mujeres que habían soportado demasiado, que habían visto a sus hijos morir de hambre mientras la nobleza se ahogaba en el lujo, ellas se alzaban con una determinación feroz. Desde las calles empedradas de París, cientos, luego miles, se unieron en una marcha que no conocía la vacilación. Con cualquier arma improvisada que pudieran encontrar, avanzaban con una sola idea en mente: hacer pagar a aquellos que, desde sus palacios dorados, habían ignorado su sufrimiento. La marcha hacia Versalles fue larga, casi épica en su determinación. Las mujeres avanzaban, algunas descalzas, otras con la ropa hecha jirones, pero todas con una mirada de acero en los ojos. Las lluvias torrenciales que caían no lograban apagar el fuego que ardía en sus corazones. A medida que avanzaban, la multitud crecía, alimentada por la misma rabia y desesperación. Los hombres se unieron también, y pronto la masa se convirtió en un río imparable que avanzaba hacia la residencia real. Al llegar a Versalles, el palacio, símbolo de la opulencia y el desprecio, se erguía imponente, como un recordatorio cruel de la desigualdad que había traído a Francia al borde del abismo. Pero la multitud no se detuvo. Como un torrente desbocado, rompieron las puertas, derribaron barreras y se lanzaron con furia por los jardines y salones del palacio. Los guardias reales, sorprendidos por la magnitud del ataque, fueron superados rápidamente. La reina María Antonieta, símbolo de lujo excesivo y el desprecio por el pueblo, apenas logró escapar de la multitud enfurecida que clamaba por su sangre. Las voces de los revolucionarios resonaban por los pasillos, exigiendo pan, justicia y la caída del antiguo régimen. El asalto a Versalles fue más que un ataque físico, fue un golpe mortal al corazón de la monarquía. La marcha de las mujeres, que comenzó como un clamor por el pan, terminó por cambiar el curso de la historia. Aquella noche, la revolución alcanzó un punto sin retorno, y la sombra de la guillotina comenzó a proyectarse sobre la nobleza y la corona de Francia. Después de aquella fatídica noche en Versalles,
Luis XVI tomó la decisión de trasladarse con su familia al corazón de París, al Palacio de las Tullerías. Acostumbrados al esplendor y la libertad que disfrutaban en Versalles, tanto Luis como María Antonieta se encontraron de repente confinados en unos apartamentos relativamente modestos, rodeados por el bullicio de la ciudad y bajo la constante vigilancia de la Guardia Nacional, que, más que protegerlos, parecía tenerlos bajo custodia. En este fascinante video, exploraremos el reinado de Luis XVI y los eventos que desencadenaron la Revolución Francesa, desde una monarquía tambaleante y un reino en crisis, hasta las decisiones fatales que llevaron a la caída de la Bastilla. La opulencia y el descontento social se entrelazaron en una tormenta perfecta que cambiaría para siempre la historia de Francia y del mundo. Bienvenidos. Luis XVI, el último monarca de la antigua Francia, se encuentra en el umbral del destino, atrapado en la vorágine de la Revolución Francesa, que barrería con la majestuosa dinastía que durante siglos había gobernado el país. Conocido por su vacilación en tiempos de crisis, los intentos de Luis XVI por guiar a Francia a través de las tormentas de la década de 1780 fueron como las últimas velas encendidas antes de la oscuridad. Su trono tambaleante sucumbió a la marea revolucionaria, y con ella, la monarquía misma cayó, culminando en su trágica ejecución bajo la guillotina, el símbolo más temido de la nueva era. Aunque buscó, una y otra vez, reconciliarse con los vientos del cambio que arrasaban el país, sus esfuerzos fueron en vano. La esperanza de que se convirtiera en un monarca que abrazara el nuevo orden se desmoronó tras su desesperado y fallido intento de huida, conocido como la fuga a Varennes. En el reino que alguna vez gobernó con puño de hierro, Luis XVI transitó primero como un monarca absoluto, y luego, al menos en apariencia, como un rey constitucional, hasta que su propia nación rompió las cadenas del pasado, proclamando la Primera República Francesa y renombrándolo como Ciudadano Luis Capetto. Fue el único rey francés en enfrentar el frío abrazo de la guillotina, un acto que marcó el fin de más de 1000 años de monarquía ininterrumpida en la historia de Francia. Luis XVI, nacido como Luis Augusto de Francia, vio la luz en el resplandor dorado del Palacio de Versalles. Hijo de Luis Fernando, delfín de Francia y único descendiente sobreviviente del rey Luis XV, el joven príncipe estaba destinado a ser parte de la leyenda de su dinastía. El delfín, que inicialmente se había casado con la infanta María Teresa de España en un matrimonio colmado de afecto, fue abatido por la tragedia cuando ella falleció durante el parto a la edad de 20 años. Obligado por el peso del deber a asegurar la continuidad de la casa real, se casó nuevamente con María Josefa de Sajonia. Aunque este segundo matrimonio no brilló con la misma intensidad del primero, fue prolífico, trayendo al mundo 7 hijos, asegurando así la continuidad de una dinastía que estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. Luis Augusto, al ser presentado al mundo, recibió el título de Duque de Berry, y aunque era el tercer hijo del delfín, el destino ya lo había señalado como un sobreviviente. Sus 2 hermanos mayores no lograron superar los rigores de la infancia. Después de él, vinieron al mundo 2 hermanos más, Luis Stanislas, el futuro Luis XVIII de Francia, y Carlos Felipe, destinado a ser conocido como Carlos X de Francia. Luego se completó con la llegada de 2 hijas, María Clotilde e Isabel Filipina, cada uno de ellos un hilo en el vasto tapiz de la dinastía Borbón. Desde sus primeros años, Luis Augusto se destacó como un niño robusto, lleno de salud y energía. Sus días estaban marcados por el entusiasmo por los deportes físicos, y no era raro verlo acompañar a su abuelo, Luis XV, y a sus 2 hermanos menores en emocionantes cacerías que recorrían los vastos bosques reales. Sus talentos no se limitaban a lo físico. En sus estudios, brilló con luz propia, destacándose en disciplinas como el latín, la geografía y la historia. Pero a pesar de todas estas virtudes, el destino parecía reservarle un papel secundario. Luis Augusto era un joven introspectivo, reservado, que carecía del carisma que define a un líder nato. Así,
permanecía en la sombra de su hermano mayor, Luis José, duque de Borgoña, quien ya mostraba las cualidades necesarias para gobernar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La inesperada muerte de su hermano mayor cambió el curso de la vida de Luis Augusto, empujándolo al segundo lugar en la línea de sucesión. 4 años más tarde, su padre, el Delfín, sucumbió a la tuberculosis, la misma enfermedad que también se llevaría a su madre antes de que la década llegara a su fin. Con el fallecimiento de su padre, Luis Augusto, a la tierna edad de 11 años, heredó el título de Delfín, marcando su destino como el futuro heredero al trono de Francia. Tras la muerte de su padre, el peso de la educación de Luis Augusto, el futuro rey de Francia, recayó sobre los hombros del duque de la Vauguyon. Como tutor, la Vauguyon se presentó como una figura estricta y conservadora, moldeando al joven príncipe en los rígidos marcos de la religión, la moral y las humanidades. Sin embargo, sus lecciones carecían de la flexibilidad necesaria para preparar a un heredero destinado a llevar la corona. Algunos historiadores creen que la indecisión que más tarde definiría el reinado de Luis Augusto se arraigó en esta formación temprana, ya que se le inculcó que la timidez era una virtud y que debía reprimir sus pensamientos y opiniones. Con la ambición de fortalecer la alianza entre Francia y Austria, Luis XV tejió los hilos del destino, arreglando el matrimonio de su nieto con la archiduquesa austriaca María Antonia, la hija menor de la imponente emperatriz María Teresa de Habsburgo. 2 años después, en los fastuosos salones de Versalles, se celebró la unión cuando Luis Augusto tenía apenas 15 años y María Antonia 14. Aunque la joven archiduquesa adoptó el nombre de María Antonieta en su nueva patria, el pueblo francés nunca olvidó sus orígenes extranjeros, apodándola despectivamente como la austriaca. Luis Augusto, aún atrapado en la red de su timidez e inseguridad, no consumó el matrimonio en la noche de bodas, una obligación que no cumpliría hasta 7 años más tarde. Además, mantenía una distancia emocional hacia su esposa, prefiriendo las soledades de la equitación y la caza sobre la compañía de su joven consorte. Esta frialdad sembró el dolor y la vergüenza en la pareja real, y la ausencia de hijos se convirtió en un espectro que provocó burlas hacia Luis Augusto y alimentó los rumores más oscuros sobre la infidelidad y supuesta depravación de María Antonieta. A pesar de las creencias populares que circulaban por las cortes de Europa, Luis XVI no era impotente ni padecía de fimosis, una condición que podría haber complicado la consumación de su matrimonio. Tampoco la responsabilidad recaía en María Antonieta, quien anhelaba ardientemente el nacimiento de un heredero que consolidara su unión. Algunos historiadores han explorado las profundidades psicológicas del rey, sugiriendo que su abstinencia podría haber tenido raíces más profundas en su mente. Se especula que Luis XVI temía caer bajo el dominio de su esposa, del mismo modo que su abuelo había sido subyugado por el encanto de sus múltiples amantes, incluida la infame Madame du Barry. Sea cual fuere la razón, el matrimonio no fue consumado hasta la llegada del hermano de María Antonieta, el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, quien viajó de incógnito a París con la misión de resolver el enigma que atormentaba a la pareja real. Al considerar a Luis y María Antonieta como dos completos desatinos, José les ofreció un consejo que, según parece, resultó ser el catalizador que el reino necesitaba, ya que al año siguiente, tanto Luis como María Antonieta escribieron al emperador anunciando con alegría el embarazo de la reina y agradeciéndole. La llegada de los hijos de Luis XVI y María Antonieta trajo un destello de calidez a un matrimonio que hasta entonces había sido frío y distante, como las heladas paredes de Versalles. Su primera hija, María Teresa, seguida por el delfín Luis José, y luego otro hijo, Luis Carlos. La última hija, Sofía, vino al mundo, pero su frágil existencia se apagó tras solo 11 meses. Aunque estos hijos parecían fortalecer el vínculo entre los monarcas, el daño a su reputación ya estaba grabado en la piedra de la opinión pública. Luis XVI, una vez visto como un soberano moral, se convirtió en blanco de las burlas y el escarnio, mientras que María Antonieta fue acusada de adulterio, y algunos incluso cuestionaron la paternidad de los hijos reales. La reina, con su espíritu vivaz y su amor por el lujo,
fue tachada de despilfarradora y traidora, aunque Luis XVI permaneció a su lado, defendiéndola incluso durante el escándalo del collar de diamantes, un episodio que empañó aún más la imagen de la corona. El collar en cuestión era una extravagante pieza de joyería encargada originalmente por Luis XV para su amante, Madame du Barry. Sin embargo, el rey murió antes de que se completara la compra, y el collar, valuado en una enorme suma de 16 millones de libras, quedó sin comprador. Años después, Juana de la Motte, una aventurera de ascendencia noble venida a menos, urdió un elaborado engaño para apoderarse del collar. Convenció al cardenal de Rohan, un hombre ambicioso que había caído en desgracia en la corte, de que la reina María Antonieta deseaba en secreto el collar y que él podría restaurar su posición ante la reina si la ayudaba a adquirirlo. El cardenal, creyendo que estaba actuando en nombre de la reina, acordó comprar el collar a plazos y entregarlo en secreto. Juana y sus cómplices falsificaron cartas y organizaron una reunión nocturna con una mujer disfrazada de la reina para convencer aún más al cardenal. Cuando los joyeros que crearon el collar no recibieron el pago acordado, se dirigieron directamente a la reina, quien negó haber encargado o recibido el collar. La verdad salió a la luz y Juana de la Motte fue arrestada, juzgada y condenada. Aunque María Antonieta no tuvo participación en el fraude, el escándalo dañó gravemente su reputación. La percepción de que un rey tan virtuoso como Luis XVI estuviera unido a una mujer tan controvertida aceleró su inevitable caída. El viejo rey Luis XV cerró sus ojos a los 64 años, dejando tras de sí un reino en crisis. A la joven edad de 19 años, Luis Augusto ascendió al trono, tomando el nombre de Luis XVI, rey de Francia y Navarra, pero la corona que heredó estaba cargada con el peso de una deuda estatal desmesurada y problemas sociales que erosionaban lentamente los cimientos del antiguo régimen. Su coronación oficial en Reims fue precedida por una ola de revueltas por el pan, conocidas como la Guerra de las Harinas, un presagio oscuro de los tumultuosos eventos que se avecinaban, como tormentas en el horizonte de la historia de Francia. Francia se encontraba en un cruce de caminos, enfrentando desafíos profundos que clamaban por un liderazgo firme y decidido, cualidades que, lamentablemente, Luis XVI no poseía. Ascendió al trono, siendo aún joven e influenciable, con una personalidad que carecía del carisma social y la confianza necesarias para guiar a una nación en crisis. Ya convertido en un hombre con problemas de visión, y que encontraba consuelo en los excesos de la comida y la bebida, sus pensamientos, raramente expresados, se ocultaban incluso en sus diarios privados, los cuales más se asemejaban a fríos registros contables que a las reflexiones de un monarca. Estos diarios, carentes de emoción o comentarios personales, reflejaban un alma desprovista de sentimientos profundos y una mente poco activa. Aunque esta evaluación pueda parecer implacable, Luis XVI no era un hombre sin intereses o pasiones, pero estos mismos intereses sembraron las semillas de su eventual caída. En los primeros años de su reinado, su deseo ardiente de ganarse el amor de su pueblo lo llevó a tomar decisiones que, aunque bien intencionadas, no fueron las más acertadas. Una de sus primeras acciones fue revocar la decisión de su abuelo, Luis XV, de limitar el poder de los parlamentos, devolviendo la autoridad a estos 13 tribunales judiciales. Aunque consciente de que esta medida podría ser problemática, dado que los parlamentos habían bloqueado muchas de las reformas de su abuelo, Luis XVI creía firmemente que el sacrificio valía la pena si con ello lograba conquistar el afecto de sus súbditos. Estaba convencido de que escuchar la voz del pueblo era su deber sagrado, llegando a proclamar con convicción que la opinión pública nunca se equivoca. Luis XVI, una vez más, inclinó su oído hacia la voz del pueblo, cuando tomó la trascendental decisión de apoyar a las 13 colonias rebeldes de Gran Bretaña en América del Norte. Influenciado por un círculo de asesores inclinados hacia la guerra, el rey se convenció de que la intervención de Francia en la Revolución estadounidense no solo infligiría una humillante derrota a Gran Bretaña, sino que también restauraría el prestigio perdido en la Guerra de los 7 Años. La guerra encendió el espíritu de los franceses, quienes veían con admiración la lucha de los colonos americanos por la libertad.
Francia declaró oficialmente la guerra a Gran Bretaña, y aunque la campaña militar resultó victoriosa, sus costos fueron enormes, sumando aún más peso a la ya desbordante deuda estatal. Además, el triunfo de los colonos americanos avivó las llamas de la desilusión entre muchos franceses, quienes comenzaron a cuestionar la legitimidad de la monarquía despótica bajo la cual vivían. Pero Luis XVI no fue solo un rey de guerra, también fue un entusiasta patrocinador de las ciencias, un monarca que miraba al cielo con la misma pasión con la que miraba al mar. Fue él quien apoyó los audaces experimentos aeronáuticos de Étienne de Montgolfier, quien dejó asombrado al mundo al lanzar un globo de aire caliente de 18 metros sobre los cielos de Versalles, llevando en su cesta una oveja, un pato y un gallo. Estas criaturas humildes que se convirtieron en los primeros pasajeros de un sueño que hasta entonces solo pertenecía a los dioses. Más tarde, Pilatre de Rosier seguiría los pasos de Ícaro, realizando un vuelo en globo desde Versalles y permaneciendo en el aire durante 25 gloriosos minutos. El rey también extendió su mirada hacia los vastos océanos, encargando al intrépido explorador Jean-François de la Péroa la circunnavegación de la Tierra, una hazaña que reflejaba su profundo interés por la náutica. Su fascinación por el mar lo llevó a Cherburgo, donde se estaba construyendo un puerto costoso. A pesar de su devoto catolicismo, Luis XVI también aprobó el Edicto de Versalles, conocido como el Edicto de Tolerancia, que devolvió los derechos civiles a los protestantes franceses 102 años después de haberles sido revocados por Luis XIV con la anulación del Edicto de Nantes. Aunque la plena libertad religiosa no llegaría hasta la Revolución, este edicto representó un paso significativo hacia la tolerancia religiosa en Francia. La crisis financiera de Francia, que había sido un monstruo latente, alcanzó un punto de no retorno, volviéndose imposible de ignorar incluso para los más poderosos. Los ministros de Luis XVI, en su intento de implementar una serie de reformas financieras para salvar al reino de la ruina, se encontraron atrapados en una telaraña de resistencia tejida por los parlements, que aprovecharon la oportunidad para reclamar el poder que habían perdido. La revuelta de los parlamentos no solo intensificó la crisis económica, sino que avivó las llamas de la agitación social, un presagio de la tormenta que se cernía sobre la nación. Desde cada rincón de Francia, los ciudadanos clamaron por la convocatoria de los Estados Generales, la gran asamblea que reunía a los tres estamentos de la Francia prerrevolucionaria, clero, nobleza y comunes. Finalmente, Luis XVI, con el peso del destino sobre sus hombros, no tuvo más remedio que ceder a esta demanda. Los Estados Generales se reunieron en los fastuosos salones de Versalles, un evento que muchos vieron como la última esperanza para una Francia desgarrada. Bajo la presidencia del ministro principal Jacques Necker, un hombre cuya popularidad rivalizaba con la de los héroes de antaño, los representantes de los tres estamentos se encontraron cara a cara, cada uno con su propio destino en juego. Sin embargo, la asamblea, que se esperaba fuera un faro de salvación, pronto se vio sumida en el caos. El tercer estado, compuesto por los comunes, se negó a pasar lista hasta recibir garantías de que los tres estamentos votarían conjuntamente, temiendo ser eclipsados y oprimidos por la nobleza y el clero en todas las decisiones cruciales. Mientras los estamentos permanecían atrapados en un impasse, la paciencia de Luis XVI se agotaba, exigiendo una resolución rápida que pudiera devolver el equilibrio al reino. Pero el destino, cruel y despiadado, no conocía tregua. En medio de esta tormenta política, una tragedia personal golpeó el corazón del rey. Su hijo y heredero, el joven Luis José, cerró sus ojos por última vez, arrebatado por la muerte en el momento en que Francia más necesitaba estabilidad. Esta pérdida devastadora no solo rompió el espíritu de un padre, sino que también desvió la atención de un monarca ya debilitado, mientras su reino se precipitaba hacia el abismo de la revolución. Mientras el rey se hundía en el abismo del dolor por la pérdida de su hijo, el tercer estado, con astucia y determinación, aprovechó el momento para desafiar la autoridad real de manera audaz. En un acto que resonó como un trueno en toda Francia, se declararon Asamblea Nacional,
proclamando ilegales todos los impuestos existentes y desafiando así el poder absoluto del monarca. Este audaz movimiento encendió la chispa que daría inicio a la Revolución Francesa, una tormenta que cambiaría para siempre el curso de la historia. En medio de crecientes tensiones y malentendidos, los miembros de la Asamblea, en un gesto que pasaría a la inmortalidad, se reunieron en la humilde cancha de un juego de pelota y prestaron el famoso juramento del juego de la pelota. Se comprometieron a no disolverse, hasta haber entregado una nueva constitución a Francia. Con este juramento, el conflicto que había estado latente durante tanto tiempo estalló en una revolución abierta y decidida. Al darse cuenta de que su trono estaba en peligro, Luis XVI decidió actuar con una determinación desesperada. Ordenó que 30.000 soldados se desplegaran en la cuenca de París y despidió a varios de sus ministros, aquellos que consideraba demasiado cercanos a los revolucionarios, incluido el popular Jacques Necker. Sin embargo, la destitución de Necker fue la chispa que encendió la ira del pueblo, una llama que no podría ser extinguida fácilmente. Apenas 3 días después, un ejército de ciudadanos parisinos, movidos por la furia y la desesperación, asaltó la Bastilla, esa oscura fortaleza que simbolizaba el poder opresivo de la monarquía. La caída de la Bastilla fue un golpe devastador para Luis XVI, quien se vio forzado a ceder ante las crecientes demandas populares, reinstaló a Necker y ordenó la retirada de las tropas de París. En un intento por apaciguar a su pueblo, el rey se presentó en un balcón del Palacio de las Tullerías, tratando de mostrar una solidaridad que muchos consideraron forzada, un gesto desesperado en medio de un reino que se desmoronaba. Pero el caos y la violencia no solo encendieron la llama de la revolución, sino que también sembraron el pánico entre los monárquicos más leales. El hermano de Luis, Carlos, conde de Artois, decidió que ya no había seguridad en Francia, y huyó del país junto con un séquito de nobles leales, marcando el inicio de un éxodo realista hacia tierras extranjeras. Este éxodo sería solo el comienzo de una larga lucha por preservar un reino que se desvanecía ante sus ojos, mientras las olas de la revolución se alzaban implacables. Mientras tanto, la Asamblea Nacional, como un titán imparable, avanzaba con la firme determinación de desmantelar el antiguo régimen y erigir una nueva sociedad cimentada en los principios eternos de libertad, igualdad y fraternidad. En un acto que resonó como un trueno en toda Francia, redactaron los decretos de agosto, poniendo fin al feudalismo y despojando a la aristocracia de los privilegios que habían perdurado durante siglos. Poco después, la Asamblea dio un paso aún más audaz al aprobar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento sagrado que garantizaba los derechos naturales e inalienables de todos los ciudadanos, proclamando al mundo un nuevo orden basado en la dignidad humana. En su marcha implacable hacia la transformación, la Asamblea aprobó la Constitución Civil del Clero, subyugando a la poderosa Iglesia Católica Francesa al control del Estado, un golpe que sacudió los cimientos de la fe y la autoridad eclesiástica. Luis XVI, un rey atrapado entre su deber y su desesperación, se vio obligado a aceptar estos decretos, aunque lo hizo con el corazón lleno de duda y resignación. Su resistencia inicial a los 2 primeros decretos provocó una explosión de ira popular, que culminó en la histórica marcha sobre Versalles. En esa fatídica jornada, miles de mujeres parisinas, acompañadas por la Guardia Nacional, marcharon con determinación hacia el resplandeciente palacio, exigiendo que el rey y su familia fueran trasladados a París. Bajo la inmensa presión de la multitud enfurecida, Luis no tuvo más remedio que ceder, y fue escoltado junto a su familia al Palacio de las Tullerías. Allí, en el corazón de París, aunque aún ostentaba el título de rey, Luis XVI se convirtió en un prisionero virtual del nuevo régimen, un monarca encadenado por las fuerzas que él mismo había desatado. A medida que la revolución se volvía cada vez más radical, y el poder absoluto del rey se desmoronaba ante sus ojos, Luis XVI, conocido por su indecisión y vacilación, comenzó a darse cuenta de la cruda realidad. Debía actuar si quería salvar no solo su trono, sino también su vida. El rey, una vez absoluto, se encontraba en la encrucijada de su destino,
donde cada paso en falso podría significar el fin de todo lo que había conocido. Para muchos de los fieles partidarios de la monarquía, la situación del rey y su familia en el Palacio de las Tullerías se asemejaba a un arresto domiciliario, un destino indigno para un monarca que alguna vez gobernó con poder absoluto. La prueba más clara de su situación llegó cuando los reyes intentaron salir de París para celebrar el Domingo de Ramos en su residencia de campo en Saint-Cloud. Sin embargo, una multitud airada los detuvo, impidiéndoles partir y abrumándolos con insultos que resonaron como ecos de un reino que se desmoronaba. Tras este humillante incidente, Luis XVI finalmente comprendió que su única opción era la huida. Durante meses, numerosos nobles le habían suplicado que escapara, instándolo a seguir el ejemplo de sus hermanos menores, el duque de Anjou y el conde de Artois, quienes habían abandonado Francia poco después de la caída de la Bastilla. Aunque Luis XVI había mostrado vacilaciones, su esposa, María Antonieta, a menudo ridiculizada por su frivolidad, demostró una determinación férrea, mucho más resuelta que la de su esposo. Con una voluntad inquebrantable, la reina se comprometió a escapar y buscó la ayuda del conde Axel von Fersen, un aristócrata sueco en quien depositaba toda su confianza. Tras el fallido intento de escapar en Saint-Cloud, el plan de huida comenzó a tomar forma en las sombras del palacio. El plan era simple pero audaz: escapar bajo el manto protector de la noche y viajar de incógnito hasta Montmedy, una ciudad fronteriza a unos 287 kilómetros al este de París, cerca de lo que hoy es la frontera con Bélgica, pero que en aquel entonces era territorio austríaco. Si el viaje transcurría sin contratiempos, les tomaría 20 horas llegar a su destino. Una vez en Montmedy, el rey planeaba lanzar una proclama desde una posición de fuerza, denunciando los excesos de la revolución y reclamando su autoridad legítima. En ese momento, Luis XVI y María Antonieta, bajo la presión de los tiempos y los acontecimientos, no solo buscaban salvar sus vidas, sino también restaurar la dignidad de una monarquía que se encontraba al borde de la extinción. Era un intento desesperado por cambiar el curso del destino, una apuesta audaz para revertir la marea de la historia que se había vuelto implacable. A las 10 de la noche, bajo el manto de la oscuridad, María Antonieta, con el sigilo y la determinación de una conspiradora, entregó a sus hijos al conde Axel von Fersen, el leal amigo y aliado que se convertiría en su compañero de huida. Luego, con una calma estudiada, regresó al salón, aparentando que todo seguía su curso habitual. Poco después, se retiró a sus aposentos, donde, sin mostrar signos de la tormenta interior que la consumía, dio instrucciones a sus doncellas para el día siguiente y se acostó, como si nada extraordinario estuviera a punto de ocurrir. Pero, apenas la soledad la envolvió, la reina se levantó rápidamente, cambiando su vestimenta por un modesto traje gris, y cubrió su rostro con un velo, antes de deslizarse sigilosamente por una puerta oculta en las profundidades del palacio. Luis XVI, por su parte, sabía que debía mantener las apariencias hasta bien entrada la noche. Con la serenidad de un hombre atrapado entre el deber y el peligro inminente, se quedó charlando con los cortesanos hasta las 11:30, siguiendo la rutina habitual que lo había acompañado durante años. Finalmente, se retiró a su dormitorio, donde su ayuda de cámara, fiel a la costumbre, se acostó a los pies de su cama, atando un cordel a la muñeca del monarca para que pudiera llamarlo en cualquier momento. Con astucia, Luis pidió a su ayuda de cámara que realizara un encargo, y al regresar, este asumió que el rey dormía plácidamente bajo el dosel. Pero, en realidad, el monarca ya había dejado atrás su palacio, iniciando la huida que definiría su destino. A las 2 de la madrugada, con un retraso de 2 horas, Luis XVI, María Antonieta, sus 2 hijos, y el conde Axel von Fersen lograron reunirse en las sombras de la noche. Juntos, se embarcaron en un imponente carruaje nuevo, un vehículo enorme y lujoso, diseñado para brindarles comodidad durante su peligrosa escapada. El carruaje era lo suficientemente amplio como para acomodar a los 5 fugitivos, así como al aya de los príncipes,
2 camareras, el peluquero de la reina, y otros ayudantes leales. Los baúles, rebosantes de ropa fina, vajilla elegante, botellas de vino y otros lujos, transformaron la comitiva en algo que estaba lejos de ser discreto. Sin embargo, desafiando las probabilidades y el riesgo, lograron abandonar París sin levantar sospechas, sus corazones latiendo al unísono con el peligro y la esperanza. No fue hasta las primeras luces del alba, a las 8 de la mañana, cuando el reino se estremeció con la alarmante noticia de la fuga del rey. Al principio, algunos intentaron hacer creer que Luis XVI había sido secuestrado por contrarrevolucionarios en un audaz golpe de mano, pero a medida que el sol ascendía en el cielo, la verdad salió a la luz como un rayo de claridad implacable. Hacia el mediodía, se descubrió un documento dejado por el propio Luis, en el que explicaba las razones de su huida, un testamento de su desesperación, y un acto de desafío en el que reclamaba su derecho divino a gobernar. Alarmadas, las autoridades reaccionaron de inmediato, ordenando el arresto de cualquier persona que intentara abandonar el reino, mientras la noticia de la huida del rey se esparcía como un reguero de pólvora. Los fugitivos, envueltos en la incertidumbre y el peligro, viajaban bajo identidades falsas, un subterfugio que esperaba burlar a sus perseguidores. La marquesa de Tourzel, leal aya de los príncipes, adoptó la identidad de una aristócrata rusa, la baronesa de Corf, mientras que la reina y la hermana del rey se disfrazaron como sus humildes doncellas. El propio rey, en un giro dramático de su destino, asumió el papel de un criado común. Durant su viaje comenzó en Bondy, a media hora de París, donde cambiaron de caballos. Allí, según los deseos del rey, se despidieron del fiel Fersen, sellando su despedida con un juramento de fidelidad. El viaje continuó, sin mayores incidentes, hasta Chalons, donde llegaron al caer la tarde. A las 6 en punto, se detuvieron para disfrutar de una merienda, pero el destino, caprichoso y cruel, intervino cuando una avería en una rueda retrasó su partida en media hora. Este percance, aunque pequeño, tuvo consecuencias que el rey no podía prever. Cuando finalmente llegaron a Pont-de-Somme-Vesle, lo hicieron con un retraso de 2 horas, encontrándose con un escenario desolador. Las tropas que debían escoltarlos ya se habían marchado, dejándolos a merced del azar y de las crecientes tensiones que se extendían por toda la nación. Con el corazón cargado de incertidumbre, los reyes continuaron su avance hasta llegar a Saint-Menehould alrededor de las 8 de la noche. Pero la sombra de la traición ya había caído sobre ellos, pues la noticia de la fuga del rey se había esparcido como una tormenta, desatando una creciente agitación entre el pueblo. Entre los más exaltados estaba Jean-Baptiste Drouet, el maestro de postas del lugar, un hombre que había servido en el ejército y cuyo recuerdo de la reina era aún vívido. Al echar un vistazo furtivo al interior de la carroza, su corazón se detuvo al reconocer el rostro de María Antonieta. No tardó en darse cuenta de que el supuesto criado Durant compartía los rasgos inconfundibles del rey, los mismos que aparecían en los billetes de la época. En ese momento, el destino del rey y su familia estaba sellado, y la revolución avanzaba inexorablemente hacia su clímax. Aunque la carroza real continuó su camino con la esperanza de alcanzar la libertad, Jean-Baptiste Drouet, con la astucia de un cazador persiguiendo a su presa, eligió otra ruta, más rápida y directa, y llegó antes que ellos a la siguiente etapa de su viaje, el pequeño municipio de Varennes-en-Argonne, situado a solo 50 kilómetros de Montmedy, el ansiado refugio. Los fugitivos llegaron cuando la oscuridad ya había envuelto el paisaje, y se detuvieron en las afueras del pueblo, creyendo que el manto de la noche podría ofrecerles protección. Pero Drouet, implacable en su determinación, no perdió ni un instante. Dio la voz de alarma, y pronto la calma del pueblo se transformó en una inquietud palpable. El procurador local, Monsieur Sauce, máxima autoridad en ausencia del alcalde, fue llamado a la acción. Se le presentó la tarea de revisar los documentos de los viajeros que, a simple vista, parecían en orden. Inicialmente, Sauce declaró que no había motivo para retener la carroza,
que los pasaportes estaban en regla y que no había razón para sospechar. Pero Drouet, golpeando la mesa con el puño como un martillo de justicia, exclamó con vehemencia: «Son el rey y su familia, y si los dejáis marchar al extranjero, seréis culpable de alta traición». Las palabras de Drouet, cargadas de fervor revolucionario, penetraron en el corazón de Sauce, quien finalmente cedió ante la presión. Mientras los documentos eran verificados con creciente suspicacia, los fugitivos fueron alojados en la casa de Monsieur Sauce. Luis XVI, fiel a su naturaleza y a sus placeres gastronómicos, aceptó con gusto el pan y el queso que la esposa del anfitrión les ofreció, saboreando quizás la última muestra de hospitalidad en su incierto viaje. Entonces, en medio de la tensión que se respiraba en el aire, a Monsieur Sauce se le ocurrió una idea. Despertó a un vecino anciano, un antiguo juez de paz que había estado en Versalles y que seguramente habría visto al monarca en persona. Él, más que nadie, podría confirmar la verdadera identidad del viajero. Y así fue, cuando el anciano, con los años pesando sobre sus hombros, se presentó ante Luis XVI, no pudo contener su emoción. Cayó de rodillas y, con una reverencia llena de reconocimiento y asombro, exclamó: «Oh mi rey». En ese momento, Luis XVI, el rey que había intentado esconderse tras el manto del anonimato, ya no pudo seguir ocultando su identidad. Con una mezcla de resignación y dignidad, admitió ante todos que era el rey y, en un último intento por salvar su misión, solicitó que le permitieran continuar su camino hacia Montmedy. Justo en el momento crítico, cuando la esperanza parecía desvanecerse, un destacamento de húsares alemanes irrumpió en el pueblo de Varennes, listos para desenvainar sus sables y rescatar al rey si fuese necesario. La caballería, con el brillo de sus armas y el estruendo de sus cascos, parecía el último rayo de esperanza para Luis XVI. Sin embargo, el monarca, temeroso por la seguridad de su familia y con el peso del destino sobre sus hombros, decidió no actuar de inmediato. Esperó, confiando en la llegada de más tropas que reforzaran su posición. Pero cuando la madrugada despuntó en el horizonte, la oportunidad se había desvanecido. Los revolucionarios, como sombras implacables, habían bloqueado todas las rutas de escape. Poco después, dos de los numerosos comisarios enviados por la Asamblea Nacional llegaron a Varennes, con la misión clara de detener al rey y poner fin a su huida. Luis XVI, el rey que había soñado con alcanzar Montmedy y recuperar su trono, no continuaría su viaje. En lugar de avanzar hacia la libertad, se vería forzado a regresar con su familia al corazón de la revolución, París. El regreso fue un viaje lento y humillante, un contraste amargo con la frenética carrera hacia la libertad que habían emprendido días antes. Los fugitivos, que en su huida habían recorrido en 20 horas lo que ahora desandarían en 3 días, se encontraron escoltados por una marea de 6.000 ciudadanos armados y miembros de la Guardia Nacional. A cada paso, la dignidad del rey y la reina se desmoronaba, mientras las esperanzas se convertían en cenizas. El 25 de junio, los carros y sus ocupantes entraron en París, donde los recibió un silencio sepulcral, un mudo testimonio de la traición percibida y la furia contenida. Los testigos de ese día relatan que el monarca, abatido y resignado a su destino, parecía extrañamente sereno, como si aceptara con calma lo inevitable, como si el peso de la corona ya no fuera más que una carga vacía. La situación de Luis XVI y María Antonieta se deterioró irremediablemente después del fallido intento de fuga. La huida, lejos de restaurar su poder, reveló la desesperación de la monarquía y profundizó la desconfianza que los revolucionarios sentían hacia la familia real. La fractura entre la corona y el pueblo se había vuelto irreparable. La tormenta final se desató sobre el Palacio de las Tullerías, cuando una insurrección popular arrasó sus muros y la familia real fue arrestada. Sus días de realeza habían terminado, y fueron encarcelados en la oscura prisión del Temple, donde la sombra de la guillotina ya comenzaba a proyectarse sobre sus destinos. La radicalización de la revolución avanzó con la fuerza de un torrente imparable. Luis XVI, el rey que alguna vez había gobernado desde el majestuoso trono de Francia, fue llevado ante la Asamblea Nacional. Allí,
En el solemne escenario de un juicio que resonaría en la historia, fue acusado de traición y condenado a la muerte más humillante, la guillotina. El destino de Luis XVI fue sellado en un acto que resonaría a lo largo de los siglos, con 693 votos en contra y ningún diputado dispuesto a declarar su inocencia. El veredicto de culpabilidad fue decidido con una fuerza implacable. La cuestión de la apelación, aunque debatida intensamente en los salones donde el destino del rey colgaba de un hilo, fue finalmente rechazada por una votación de 424 a 283. La votación sobre la sentencia comenzó, una deliberación que se prolongaría durante 13 largas horas, con los diputados exponiendo sus razones uno a uno, en un escenario cargado de tensión y observada por una multitud expectante. Entre los votos, hubo uno que sobresalió como una daga en el corazón de la monarquía, el de Philippe Égalité, primo del rey y ex duque de Orleans. En un acto que muchos vieron como la traición definitiva, Égalité votó a favor de la ejecución, declarando que aquellos que habían atacado la soberanía del pueblo merecían la muerte. Su voto, un gesto de oportunismo y deshonor, enfureció visiblemente al rey, quien recibió la noticia con un desdén que reflejaba la profunda herida infligida por su propio pariente. Malesherbes, el leal abogado defensor de Luis XVI, había sido privado de un asiento durante toda la votación. Agotado y abatido, leyó una declaración preparada por el rey, en la que Luis negaba haber cometido los crímenes por los que se le juzgaba. Malesherbes, en un último acto de devoción, intentó presentar un alegato final, pero las emociones lo superaron, y las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Entre lágrimas, pidió a los ciudadanos una última oportunidad para presentar sus observaciones al día siguiente, pero su súplica cayó en oídos sordos. La sentencia ya estaba decidida. Luis XVI sería ejecutado. En los días previos a la ejecución, hubo intentos desesperados por salvar al rey de su destino inminente. Thomas Paine, con su visión de un nuevo mundo, sugirió que Luis fuera enviado a Filadelfia para comenzar una nueva vida como ciudadano obediente, lejos del trono que una vez ocupó. El marqués de Condorcet, en un acto de valentía intelectual, pronunció un largo discurso en contra de la pena de muerte, defendiendo el valor de la vida incluso para un rey caído. Los girondinos, por su parte, propusieron una moción para retrasar la sentencia, buscando un respiro en la marcha implacable de la revolución. Incluso Luis, en su última carta al destino, solicitó más tiempo para arreglar sus asuntos, pero todas estas peticiones, llenas de esperanza y temor, fueron rechazadas. En la noche del 20 de enero, Luis XVI tuvo su última reunión con su familia, un encuentro que quedaría grabado en la memoria de quienes lo presenciaron como un acto de dolor profundo y amor inquebrantable. Aunque nadie había informado a su familia de su inminente destino, el ambiente estaba cargado de una tristeza que trascendía las palabras. Clery, su fiel ayuda de cámara, relata cómo los hijos de Luis se aferraban a sus piernas, llorando con desesperación, mientras el rey, entre lágrimas, los abrazaba con la fuerza de un hombre que sabía que ese sería su último adiós. María Antonieta, con la voz quebrada por el llanto, le pidió que regresara por la mañana, una promesa que Luis, con el corazón roto, sabía que no podría cumplir. El 21 de enero, antes de que el amanecer pintara el cielo de París, Luis XVI, ahora conocido simplemente como el ciudadano Luis Capeto, se levantó a las 5 de la mañana, preparando su alma para el inevitable final. Recibió la última comunión de su confesor, el sacerdote Edgeor de Firmont, buscando consuelo en la fe que lo había acompañado toda su vida. A las 8, la Guardia Nacional llegó para escoltarlo al patíbulo, y aunque el proceso estaba cargado de ansiedad y tensión, Luis mostró una firmeza que no había exhibido en los momentos previos. Con voz decidida, ordenó «Vamos». Fue trasladado en un carruaje que recorrió las calles desiertas de París durante 2 largas horas, una ciudad que había cerrado sus tiendas y ventanas por orden de la Convención, temerosa de posibles intentos de rescate. Luis, escoltado por 1500 guardias nacionales y soldados alineados a lo largo del camino,
pasó esas últimas horas leyendo un libro de oraciones, encontrando paz en medio de su inexorable marcha hacia la muerte. A las 10 de la mañana, el cortejo fúnebre llegó al patíbulo en la Plaza de la Revolución, el lugar donde la historia de Francia cambiaría para siempre. Luis XVI fue conducido a la escalinata donde lo esperaba el verdugo, Charles-Henri Sanson, un hombre cuya mano ahora sostenía el poder de la revolución. Aunque había mantenido su compostura hasta ese momento, Luis vaciló, casi resistiéndose cuando Sanson intentó atarle las manos, una última humillación para un rey que había sido despojado de todo. Solo las palabras de su confesor, el sacerdote Ed Heward, recordándole el sufrimiento de Jesucristo, lograron calmarlo. Con una resignación solemne, Luis se sometió a la humillación, le raparon el cabello y lo condujeron hacia la guillotina, el símbolo del nuevo orden. En el cadalso, con el peso de la historia sobre sus hombros, Luis XVI intentó dirigirse a la multitud de 20.000 almas que se habían reunido en la plaza. Con la voz de un hombre que sabía que estaba a punto de dejar este mundo, proclamó: «Muero inocente de todos los crímenes que se me imputan. Perdono a los que han provocado mi muerte, y ruego que la sangre que vais a derramar nunca sea requerida por Francia». Pero el redoble de tambores, implacable y ensordecedor, ahogó sus últimas palabras, silenciando para siempre la voz del rey. Luis fue atado al tablón y empujado bajo la cuchilla de la guillotina. Con un solo golpe, la cabeza del último monarca de la Francia absolutista cayó, y el verdugo Sanson, en un gesto que marcó el fin de una era, levantó la cabeza decapitada ante la multitud, sellando así el destino de la monarquía. Luego las puertas de la ciudad se abrieron, los soldados se dispersaron, y la vida en París comenzó a volver a la normalidad, aunque el eco de la guillotina resonaría para siempre en las calles de la historia. Luis XVI tenía 38 años en el momento de su muerte, una vida corta marcada por la grandeza y la tragedia. Su ejecución fue un momento decisivo en la Revolución Francesa, un golpe final que consolidó el poder de la República y enterró para siempre la monarquía absolutista en Francia. Su ejecución, que tuvo lugar bajo el frío cielo de París, marcó un punto de no retorno en el proceso revolucionario. Con la caída de la cuchilla, el antiguo orden fue decapitado, y la sangre real corrió por las calles, sellando el destino de la monarquía. Unos meses después, María Antonieta, la última reina de Francia antes de la caída de la monarquía, siguió el mismo camino que su esposo. La reina, una vez adornada con las más finas joyas de Europa, ahora enfrentaba la muerte con dignidad. La guillotina ponía fin a su vida y cerraba un capítulo en la historia de la realeza francesa. El destino de Axel von Fersen, el noble sueco que había arriesgado su vida para ayudar a la familia real en su intento de escape, también terminó en tragedia. Tras regresar a su tierra natal, Suecia, en 1810, fue brutalmente linchado por una turba enfurecida que lo acusó falsamente de haber envenenado al príncipe heredero. Esta acusación infundada refleja la atmósfera turbulenta y violenta de la época, una era donde la justicia y la venganza se entremezclaban en un torbellino de sangre y traición. La revolución, impulsada por el fervor de crear una república basada en nuevos principios, avanzó con una fuerza imparable, cambiando para siempre el curso de la historia francesa. Los ecos de la guillotina resonaron en toda Europa, y el mundo supo que un nuevo orden había nacido en las calles de París. La revolución había triunfado, y el antiguo régimen, con su pompa y poder, fue enterrado bajo el peso de la historia, dando paso a una era de profundas transformaciones que cambiarían para siempre el curso de Francia y del mundo. Luis XVI, el último rey de una dinastía milenaria, se encontró atrapado en la vorágine implacable de la Revolución Francesa, un torbellino de ideales y sangre que sacudió los cimientos de la civilización europea. Su cetro, antaño símbolo de poder divino, se volvió impotente ante el clamor de un pueblo enardecido por la sed de libertad. En las sombras de su palacio, Luis titubeó, un monarca que, aunque bien intencionado,
no supo enfrentar la marea inexorable del cambio. Su caída, y posterior ejecución, no fueron solo el fin de un hombre, sino el ocaso de un mundo antiguo que se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones. La guillotina, ese frío e implacable verdugo, no solo cercenó la vida de un rey, sino que también selló el destino de una nación, abriendo el camino a una nueva era donde los ideales de libertad, igualdad y fraternidad tomarían el lugar del trono vacío. En la historia, Luis XVI quedará como el símbolo trágico de un tiempo que se desvaneció en las llamas de la revolución. Si este recorrido por la fascinante historia de Luis XVI y el germen de la Revolución Francesa te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.